7 misterios bíblicos que la ciencia y la historia no han podido explicar. En lo más profundo de los textos sagrados, entre las líneas desgastadas por el tiempo, se esconden secretos que han desafiado a generaciones enteras. Historias tan increíbles, tan sobrenaturales, que incluso los escépticos más fervientes se detienen ante ellas preguntándose: ¿será posible? La Biblia no es solo un libro, es un enigma envuelto en misterio, un rompecabezas cuyas piezas parecen dispersarse cada vez que intentamos armarlo. Habla de mares que se parten en dos, de ciudades reducidas a cenizas por fuego celestial, de gigantes que una vez caminaron sobre la tierra, y de artefactos tan poderosos que su sola presencia podía decidir el destino de naciones enteras. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo racionalizar lo que parece trascender toda lógica? La ciencia ha intentado una y otra vez encontrar respuestas, pero hay preguntas que se resisten, que se niegan a ser resueltas con teorías y ecuaciones. Porque algunos misterios no están hechos para ser comprendidos, solo para ser contemplados con asombro. ¿Qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Un cometa? ¿Un evento astronómico único? ¿O algo más? ¿Dónde está el Arca de la Alianza, ese objeto sagrado que guardaba el poder de Dios y que desapareció sin dejar rastro? ¿Quiénes eran los Nefilim? Esos seres de los que se habla en textos antiguos, hijos de ángeles y mujeres humanas. Y más inquietante aún, ¿qué secretos guardan las profecías del fin de los tiempos? ¿Serán solo metáforas o hay algo más, algo que aún no hemos logrado descifrar? Hoy nos adentraremos en las sombras de lo desconocido, en esos rincones donde la historia y la fe se entrelazan, donde lo divino y lo humano chocan en relatos que han perdurado milenios. Estos son los 7 misterios bíblicos que ni la ciencia ni la historia han podido explicar, y que tal vez nunca lo sean, porque hay verdades que están más allá de nuestro entendimiento, y ese quizás es el mayor misterio de todos. Misterio 1. El arca perdida de Dios. Entre todos los objetos sagrados descritos en la Biblia, ninguno ha generado más fascinación, más búsquedas obsesivas y más teorías descabelladas que el Arca de la Alianza. Un cofre de madera revestido de oro puro, construido bajo las instrucciones divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí. En su interior guardaba lo más preciado: las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció milagrosamente, y un poco del maná, el alimento celestial que sostuvo a Israel en el desierto. Pero el arca no era solo un relicario, era un arma, un instrumento de juicio divino. Las escrituras cuentan que podía fulminar a los impíos, derribar muros como en Jericó, e incluso detener el curso de un río. Cuando los filisteos la capturaron, plagas mortales cayeron sobre sus ciudades, hasta que, aterrados, la devolvieron en un carro tirado por vacas que misteriosamente eligieron el camino correcto. Pero entonces, ¿qué pasó con ella? El último registro bíblico la ubica en el Templo de Salomón, y luego el silencio. Desapareció sin explicación antes de la invasión babilónica. Fue escondida por el profeta Jeremías en el monte Nebo, como sugiere un texto apócrifo. Fue llevada a Etiopía, donde hoy los sacerdotes de Axum juran protegerla en una capilla prohibida. ¿O acaso los templarios la encontraron en sus excavaciones bajo el templo y la ocultaron en algún lugar de Europa? Incluso la ciencia se ha obsesionado con ella. Físicos teorizan que podría haber sido un dispositivo eléctrico primitivo, un condensador de oro capaz de liberar descargas mortales. ¿Era tecnología divina o algo que la humanidad aún no está preparada para entender? El arca sigue perdida, pero su leyenda perdura, porque si algún día reapareciera, ¿estaríamos listos para enfrentar su poder? Misterio 2. Los gigantes que la Biblia quiso olvidar. Antes del diluvio, antes de que el mundo fuera purgado por las aguas, la Biblia menciona casi de pasada a unos seres que no deberían existir: los Nefilim. Génesis 6:4 los describe como los gigantes que había en la tierra en aquellos días, hijos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ángeles caídos que se mezclaron con humanas, seres sobrenaturales que corrompieron la sangre de la humanidad, o acaso una raza perdida, tan real como inexplicable. El libro de Enoc, prohibido por la iglesia primitiva, detalla cómo 200 ángeles rebeldes descendieron al monte Hermón, tomaron mujeres humanas y engendraron a estos tiranos de estatura monstruosa. Se dice que devoraban cosechas, animales y hasta humanos. Pero esto no es solo un mito,
El Deuteronomio habla de los Anakim, gigantes que aterrorizaron a los espías de Moisés. Éramos como saltamontes frente a ellos. Incluso después del diluvio persisten relatos. Goliat, el guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, los refaítas, una raza de gigantes cuyos huesos, según tradiciones, aún podrían estar enterrados bajo Palestina. La ciencia lo niega, pero las leyendas son universales. Desde los titanes griegos hasta los Jotun nórdicos. ¿Por qué todas las culturas antiguas hablan de gigantes? Hallazgos polémicos, como huesos de humanoides de 4 metros en Nevada o las pirámides de Bosnia, avivan el debate. ¿Fueron los Nefilim reales? ¿Y si sus descendientes aún caminan entre nosotros? Porque hay verdades que la historia enterró, pero la tierra no olvida. Misterio 3. El mar que se abrió en dos. Hace más de 3000 años, un pueblo esclavizado corrió hacia su libertad, solo para encontrarse con una trampa mortal. El faraón y su ejército, los carros más veloces de Egipto, avanzaban implacables. Los israelitas, acorralados entre las montañas y el Mar Rojo, estaban condenados, hasta que ocurrió lo imposible. Un viento del este, fuerte y sostenido toda la noche, levantó las aguas. Y entonces, el mar se partió en dos. Durante horas, un corredor de tierra seca apareció entre 2 murallas de agua. Más de 1 millón de personas cruzaron a pie, mientras los egipcios, cegados por su arrogancia, perseguían hacia el mismo abismo. ¿Fue un milagro? ¿O la naturaleza ejecutando un plan divino? Algunos investigadores apuntan a un fenómeno llamado viento de set-down, una tormenta perfecta que en zonas poco profundas como el delta del Nilo podría haber retraído las aguas por horas. Otros hablan de un tsunami inverso causado por erupciones volcánicas, o incluso de un puente terrestre expuesto por mareas extremas. Pero hay detalles que la ciencia no explica. ¿Cómo las aguas formaron muros laterales? ¿Por qué el fenómeno duró exactamente lo necesario? Y el más inquietante, en 2014, arqueólogos hallaron en el Golfo de Aqaba restos de carros egipcios del siglo XV a.C., cubiertos de coral justo donde la tradición ubica el cruce. Quizás la respuesta está en el nombre original de ese lugar. Yam-Suf no significa mar rojo, sino mar de los juncos. ¿Fue un lago pantanoso donde los pesados carros se hundieron? ¿O fue, como dice la Biblia, la mano de Dios moviéndose en la historia? Un hecho permanece. Este relato cambió el destino de una nación, y aún hoy nadie puede probar cómo sucedió. Misterio 4. La luz que guió a los Reyes Magos. Hace más de 2 milenios, en las silenciosas colinas de Judea, un evento cósmico cambió el curso de la historia. Una estrella apareció en el cielo, no como cualquier otra, sino una que se movía, que guiaba, que se detuvo sobre un pequeño pueblo llamado Belén. Los magos de Oriente la siguieron durante meses, convencidos de que anunciaba el nacimiento de un rey. Pero, ¿qué era realmente este fenómeno? Astrónomos han buscado respuestas por siglos. ¿Fue el cometa Halley, que pasó en el año 12 a.C.? ¿Una supernova, como la que registraron astrólogos chinos en el 5As? ¿C? ¿O quizás una conjunción planetaria única cuando Júpiter y Saturno se besaron 3 veces en la constelación de Piscis, símbolo judío del Mesías? Pero hay detalles que desafían la ciencia. Las estrellas no se detienen sobre casas, ni guían con precisión a viajeros. Y más extraño aún, solo los magos parecieron verla. Herodes y sus sacerdotes, expertos en astrología, no notaron nada. Era entonces un ángel, una Shekinah, la gloria visible de Dios como la columna de fuego del Éxodo. Los padres de la iglesia creían que era una inteligencia celestial, creada solo para ese momento. Hoy telescopios escanean los restos de supernovas antiguas, buscando pistas, mientras los creyentes ven aquí un milagro, el universo mismo anunciando que Dios había entrado en la historia. Porque a veces las señales más grandes vienen en la luz más pequeña. Misterio 5. Los últimos testigos del Calvario. En una colina olvidada fuera de Jerusalén, 3 cruces se alzaron contra el cielo sangriento del viernes más largo de la historia. La del centro pertenecía a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero cuando su cuerpo fue bajado y sepultado, la cruz y sus clavos desaparecieron. ¿Dónde están hoy esos objetos que tocaron la sangre del Hijo de Dios? La emperatriz Helena, madre de Constantino, juró en el siglo IV que encontró la Veracruz en una cisterna bajo un templo pagano. Pero la ciencia es escéptica. ¿Cómo identificar madera de 300 años después? Más extraño aún,
Decenas de iglesias desde Roma hasta Georgia afirman tener fragmentos, que juntos formarían demasiadas cruces. Sonido de una caja relicario abriéndose lentamente. Y luego están los clavos. Según el historiador judío Flavio Josefo, solo se usaban 3. La tradición dice que Helena encontró 2, uno en la corona de hierro de Lombardía, otro en el Vaticano. Pero aquí surge lo inquietante. En 1990, el arqueólogo israelí Simcha Jacobovici reveló un descubrimiento polémico. Una tumba en Jerusalén con osarios del siglo I, donde uno tenía el nombre Caifás y otro contenía un clavo atravesando un hueso del talón. ¿Era este el método romano? ¿O acaso el clavo de un crucificado anónimo? ¿O algo más? Los creyentes ven en estos objetos reliquias sagradas, los escépticos fraudes medievales. Pero hay un detalle que desconcierta a todos. Análisis recientes en el sudario de Turín muestran que las heridas coinciden exactamente con los clavos en los huesos de la muñeca, no en las palmas como se creía. Quizás la respuesta no esté en la madera o el hierro, sino en lo que representan, el símbolo más antiguo de que la muerte no tuvo la última palabra. Misterio 6. El mensaje codificado de Dios. ¿Y si todo este tiempo la Biblia hubiera estado hablándonos en un lenguaje secreto? En 1994, el matemático israelí Eliyahu Rips sorprendió al mundo con una afirmación explosiva. El texto hebreo original del Antiguo Testamento contiene predicciones ocultas sobre eventos futuros. Usando un algoritmo matemático, Rips descubrió que al saltar intervalos específicos de letras, secuencias equidistantes, aparecían nombres completos, fechas y detalles de eventos históricos, siglos antes de que ocurrieran. En Deuteronomio aparece Kennedy cruzado con Dallas. Y lo más escalofriante, en Levítico, la palabra Torá entrelazada con Titanic y hielo. Pero el Vaticano y rabinos cabalistas llevaban siglos advirtiendo sobre esto. El Zohar dice que cada letra de la Torá es un nombre sagrado y que al final de los tiempos sus combinaciones revelarán secretos. Los escépticos alegan que es apofenia, ver patrones donde no los hay. Pero cuando científicos independientes repitieron los experimentos con otros textos, solo la Biblia hebrea mostró estos códigos con precisión estadística imposible. ¿Es esto prueba de que el tiempo fue escrito de antemano? ¿O simplemente un juego numérico de sabios antiguos? Hay una pista inquietante. Isaías 45:11 dice: «Pregúntame acerca de lo porvenir». En hebreo, esta frase tiene exactamente 7 letras. Quizás la verdad esté en lo que dijo el profeta Daniel. Las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y ese tiempo no podría ser ahora. Misterio 7. El último misterio. ¿Estamos preparados? El reloj de Dios marca la hora final, y cada tic-tac resuena en las páginas más enigmáticas de la Biblia. El apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses que el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero, ¿qué significa realmente el rapto? Imagina un día cualquiera, cuando millones de personas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Autos sin conductor, ropas vacías cayendo al suelo, niños desaparecidos en parques infantiles, el caos absoluto. Algunos creen que será antes de la gran tribulación, como dice el libro Dejados atrás. Otros que será después como un rescate final. Y los más aterradores textos hablan de los 144,000 sellados que predicarán durante el Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Literal o simbólico? Pero esto es solo el principio, porque después vendrán los 4 jinetes, las copas de la ira, y el anticristo que ya tiene un nombre oculto en el número 676. ¿Quién es? ¿Un líder político carismático? ¿Una IA global? ¿O algo que ya está entre nosotros? Las señales son inquietantes. Israel renacido como nación, 1948, la marca de la bestia. Microchips, la abominación desoladora en el templo reconstruido. Incluso científicos ven el futuro con temor. Armas de inteligencia artificial, pandemias globales. ¿Coincidencia o profecía autocumplida? Pero hay una esperanza. El final de la historia ya está escrito. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con poder y gran gloria. Mateo 24:30. La pregunta es, ¿en qué lado estarás cuando suene la última trompeta?
Después de este viaje por los misterios más profundos de la Biblia, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Son estas historias solo mitos antiguos? ¿O hay algo más? Algo que la ciencia no puede explicar, que la historia no registra completamente, pero que de algún modo sigue resonando en nuestros corazones. Quizás el verdadero misterio no sea el qué, sino el por qué. ¿Por qué estos relatos han sobrevivido milenios? ¿Por qué generaciones enteras han buscado el arca, descifrado códigos o esperado señales del fin? Tal vez la respuesta sea simple, y a la vez la más profunda de todas, porque en el fondo todos anhelamos respuestas. ¿Existe un Dios que intervino en la historia? ¿Hay un plan detrás del caos? ¿Y estamos destinados a algo más grande que nosotros mismos? La Biblia no nos da todas las respuestas, pero nos invita a buscarlas, a cuestionar, a creer o a dudar, pero sobre todo, a no conformarnos con lo superficial, porque los mayores misterios no son los que están escritos en pergaminos, son los que están escritos en el alma.